Amados hermanos, como yo les había dicho en el pasado, Dios nos ha dado la honra de que lo que nosotros enseñamos aquí no solamente es para ustedes, sino para mucha gente. Mucha gente, así como los hermanos mexicanos nos conocían desde antes y ya conocían estas paredes y el mensaje que desde aquí, desde este rinconcito de Santo Domingo se predica. Así todavía queda mucha gente en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Honduras, en México, en todos los lugares del mundo que oyen esto. Entonces hay veces que hay temas que no necesariamente son vitales para ustedes, pero el pueblo de Dios, del cual nosotros somos parte de la iglesia universal de Dios, sí necesita ese mensaje. Esta mañana yo quiero comenzar una serie de sermones que va a durar 3 domingos y se va a titular El pastor Ureña frente al calvinismo. El pastor Ureña frente al calvinismo. Ahora mismo yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa calvinismo? Y yo estoy seguro que la mayoría no tiene ni siquiera idea. La mayoría de ustedes ni siquiera había oído mencionar quién era Juan Calvino o ni siquiera el nombre. Sin embargo, dentro de nuestro movimiento evangélico, de nuestro movimiento aún más amplio, el protestante, hay personas que creen en la forma en que Juan Calvino veía el plan de Dios para la humanidad. Yo no veo el plan de Dios como lo veía Juan Calvino. Por lo tanto, yo hoy le voy a responder a mis hermanos que creen en la postura calvinista. Déjenme hacer un poquito de una introducción. En nuestro vivir cristiano hay lo que se llaman escuelas del pensamiento. Una escuela del pensamiento es aquella que enseña lo que su fundador enseñó. Y hay muchas escuelas del pensamiento. Hay grandes líderes cristianos que han sido grandes contribuidores, han contribuido sustancialmente a como hoy, al abrir la palabra de Dios, nosotros vemos lo que dice ahí. Pablo, por ejemplo, rompió con la forma en que los judíos veían el plan de Dios para la tierra y por mucho tiempo fue criticado por eso. Es tanto que hubo un día que ante tanta oposición de los judíos, Pablo dijo, ¿saben qué? Me lavo las manos y me voy con este evangelio, con este evangelium de salvación, de buenas nuevas. Me voy a donde lo están recibiendo como es, donde los gentiles. Además de Juan, además de Pablo, además de Mateo, además de Lucas, además de todas estas personas que escribieron aquí, hay muchas otras personas que después de ellos han escrito cosas equivocadas y han escrito respuestas a las cosas que otros han escrito equivocadamente. A esas personas se le llaman padres de la iglesia, pensadores, y esas personas son fundadores de escuelas del pensamiento. Son escuelas, son corrientes que basado en cómo el fundador veía la realidad, así hoy hay gente que en vez de seguir lo que dice la Biblia, siguen lo que dice el fundador de su escuela del pensamiento. Mire, imaginemos que usted ahora mismo toma a un japonés, a un niño japonés, y usted lo cría entre personas que no conocen nada del evangelio, no conocen nada del Dios judeo cristiano de Jehová, que no conoce nada de nuestros valores éticos, morales y religiosos. Pero ese japonés, ese niño japonés así, que con la cara como una china,
usted le enseña español. Y cuando ya ese joven ahora tiene 18 años, usted lo introduce en un sistema de habitaciones donde él tiene su baño, su sala, donde dormir y todo eso. Y usted le deja pasar una Biblia por un agujerito y ya ese joven no tiene contacto con nadie hasta que por unas cámaras que usted tiene en cada habitación, usted ve que terminó de leer toda la Biblia. Cuando esa persona termina de leer la Biblia, usted le pregunta: ¿lo que tú aprendiste ahí es lo que enseñó Juan Calvino? Y usted le dice lo que enseñó Juan Calvino y dice: pero eso no fue lo que yo leí ahí. Usted le pregunta a esa persona: ¿lo que tú leíste ahí es lo que hoy siguen los adventistas del séptimo día? No. ¿Lo que tú leíste ahí es lo que hacen los católicos hoy en día? O sea que después de leer la Biblia sin haber sido afectado por ningún pensador, por ningún fundador de una escuela del pensamiento, lo que tú leíste ahí te dice que tú debes hacer ahora un retrato, una estatua de la mamá de Jesús y decirle: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Eso es lo que tú leíste ahí. Y te va a decir: no. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar ahí? Lo que muchos han encontrado estando dentro de esas escuelas del pensamiento, o cuando, como la mayoría de ustedes, simplemente son introducidos a lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que encuentran? El mensaje no adulterado que Dios quiso pasarnos, no filtrado por un filósofo, no filtrado por un pensador, no filtrado por Darwin Ureña, por el Papa, por G.G. Ávila, por Joel Austin, por Marco Suiro, por Alejandro Martínez, por nadie, simplemente leyendo lo que dice ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que cree lo que dice aquí y aquellos que creen en escuelas del pensamiento? Que las escuelas del pensamiento son como esas luces que están ahí, o esas que colocamos ahí detrás. Esas luces no son del color que usted le está mirando, son blancas. Entonces usted le pone un plástico con un color, y a la luz pasar por ahí, la luz ahora pasa del otro lado con un color diferente. ¿Por qué? Porque ese filtro desvirtuó el color real de la luz. Pablo se enfrentó con ese problema. Los discípulos de Jesús se enfrentaron con ese problema. Cuando judíos comenzaron a aceptar a Jesús como el Mesías, los judíos ahora venían con ese filtro de un color grueso, de un grosor inmenso de la ley por 4000 años. Y a ese grupo de gente que aceptó a Jesús como su Mesías, dio mucho trabajo, y con muchos fue imposible decirles que no había que guardar el sábado para ser salvo, que no había que circuncidarse, que no había que guardar la ley, que Dios, sin nosotros ser dignos, solamente porque Él quiso, nos amó y nos salvó, no por nada que nosotros podamos hacer, sino porque Él nos amó. Y que todo lo que usted tenía que hacer para ser salvo era aceptar lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que lo que enseñó Moisés no vale? Para la salvación no vale nada excepto la sangre de Jesús. Para la salvación no vale el sábado excepto la sangre de Jesús. Para la salvación no vale María ni ningún sistema religioso de la tierra. No vale que usted ayune, que usted ore, que usted dé el diezmo, que usted vaya a la iglesia, que usted vista pantalones bajitos, que usted vista falda, que usted haga nada. Las obras, dice Pablo, son como trapo sucio. Y todos hemos pecado. La bendición es que Cristo, a través de su sangre, ha hecho todas las cosas nuevas. Y aquel que viene a Cristo es una nueva criatura, no una nueva porque la
la repararon y ahí está nuevecito, pero es viejo. No, nueva que nunca había existido, como dijo mi hermano antes. Nuevecita, usted es una nueva criatura. Entonces yo considero digno que aunque ustedes no lo necesitan, el pueblo de Dios lo necesita, porque hay un acoso terrible en esta área en los últimos años contra la sana doctrina. Yo quiero decirles que las personas que creen en el calvinismo son salvas. No es que estas personas son como los católicos o como los testigos de Jehová o los mormones, no. Hay personas como John MacArthur, a quien yo fui a ver hace poco con mis hermanos, un hombre de quien yo he aprendido mucho, un gran maestro de la palabra de Dios, pero es calvinista. Está equivocado en eso. Miguel Núñez, este gran hombre de Dios de Santo Domingo, el que tiene la barba, que tiene el programa Respuestas o Preguntas, una cosa así, en la radio, en la televisión, él es calvinista. Está equivocado, pero son mis hermanos. Entonces hoy yo estoy haciendo apologética no contra ellos porque están perdidos para que se arrepientan y reciban la salvación como un católico o como un testigo de Jehová, no, sino haciendo apologética contra la forma en que ellos ven lo que ellos interpretan, porque están equivocados, no porque no están salvos. ¿Me entendieron? Muy bien. ¿Por qué es necesario? Porque el calvinismo generalmente es adoptado por gente que ha sido expuesta al calvinismo. Porque si usted lee simplemente la Biblia, usted no llega a una conclusión calvinista. Los calvinistas se llaman calvinistas porque siguen lo que enseñó Juan Calvino. Ahí, esta es una fotografía de Juan Calvino para que ustedes sepan de quién yo estoy hablando. Este señor que está ahí con esa barbita bien padre, ¿verdad? Se llama Juan Calvino. Juan Calvino nació en el 1505, poquito después de que Cristóbal Colón haya descubierto las Américas, que fue en el 1492, y murió en el 1564. Juan Calvino. Juan Calvino era un teólogo francés y fue uno de esos hombres que consideramos hoy como grandes responsables del movimiento protestante que salió del seno de la Iglesia Católica. Y hoy todos los que al leer la Biblia ven la realidad como él la veía, se llaman calvinistas. Déjenme advertir que yo no soy arminianista. Había otro señor que se llamaba Jacobo Arminio, que en respuesta a la forma equivocada en que Juan Calvino dijo que era la realidad, este señor Arminio dijo: no, pero es que no es así, es así. Arminio tiene razón, pero porque Arminio tenga razón, yo no soy arminianista. Yo no soy ni calvinista, ni arminianista, ni gigiabilista, ni chuy olivarista. Yo soy cristitista, yo soy jesucista, yo soy biblista, porque lo que yo sé y aprendo, si no está sustanciado aquí, no se mete aquí, excepto para hacer apologética contra eso. Mire qué sucede con los calvinistas. Como el calvinista no abre la Biblia y al leerla directamente llega a la conclusión que llegó Juan Calvino, sino que el calvinista tiene que ser adoctrinado por otro calvinista, que fue adoctrinado por otro calvinista,
que fue adoctrinado en los años 1500 por el mismo Juan Calvino, generalmente los calvinistas son personas muy preparadas, así como los adventistas, pero la preparación no salva, la inteligencia no salva, la educación no salva. Lo que salva es el evangelio de Jesucristo. Generalmente la interpretación blanco y negro sencilla de la palabra de Dios, ¿sabe quiénes son los que la entienden como se debe? Los humildes de espíritu. Es triste que la gente más inteligente ande buscando que venimos de un mono, que hubo una explosión, que hay que guardar el sábado, que fuimos predestinados. Es triste. Pero Dios siempre tiene hombres y mujeres que pueden dar la cara a aquellos que están equivocados. Y hago la salvedad que, contrario a los católicos, los testigos de Jehová, los musulmanes, los adventistas, etcétera, estos son nuestros hermanos, porque ellos han creído en Cristo como su Salvador. Ahora, la forma en que ellos ven el plan de Dios está equivocada, porque está siendo filtrada por uno de esos lentes de color. Entonces tienen una visión distorsionada de la realidad. Buscando, investigando sobre esto, de hecho a mí me extrañó que no hubiera más material contra el calvinismo cuando hay tanto en la misma Biblia. Pero mucha gente se deja meter los pelitos para adentro, el rabo, porque si lo dice Miguel Núñez, ¿quién yo soy para contradecirlo? Si lo dice el gran John MacArthur. Ese es el error de los evangélicos. A mí me importa quién lo diga. Si no es bíblico, no vale de nada. Lo diga quien lo diga, porque el único que tiene autoridad es el que inspiró esta palabra. Miren, Juan Calvino se sentó con la Biblia y a partir de ese momento se han enseñado las 5 conclusiones a que él llegó. Repita después de mí: 5 puntos a que Juan Calvino llegó. Hoy vamos a ver el primero. El domingo que viene vamos a ver 2 más y el domingo siguiente 2 más. Esos 5 puntos del calvinismo es como que si yo estuviera predicando y yo le dijera: las verdades fundamentales del evangelio son tal, 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 tal y tal. Y dice la Biblia que el que cree en esas 5 verdades fundamentales es salvo. Ellos creen en esas 5 verdades fundamentales, por lo tanto son salvos. Pero de ahí en adelante hay problemas. Una cosa con el calvinismo, que como es un sistema organizado, homogéneo, si usted demuestra que uno de esos 5 puntos está equivocado, todos los otros están equivocados, porque todos dependen del primero, todos dependen del segundo, todos dependen del tercero, todos dependen del cuarto y todos dependen del quinto. ¿Por qué? Porque es una invención humana. La Biblia no lo dice. También hay otro grupo por ahí que dice que es posible abrazar lo que dice Calvino con lo que dice Arminio. No es verdad. Lo que pasa es que a usted le falta conocimiento, más nada. Y disculpe que suena muy orgullosa esta declaración, pero cuando se tiene la Biblia de su lado, ¿quién puede tener razón excepto Dios? Miren, Juan Calvino llegó a 5 conclusiones. Primero, que el ser humano vive en una depravación total. La depravación del ser humano es total. El segundo punto es que Dios nos ha elegido a nosotros incondicionalmente. No hay condiciones para la elección del hombre para salvación. También Juan Calvino enseñó que hay una expiación limitada. O sea, Jesús no murió por todos los hombres y mujeres, solamente murió por un grupo. También Juan Calvino enseñó que hay lo que se llama la gracia irresistible, que cuando Dios te va a dar la salvación, no hay nada que tú puedas hacer para salir huyendo a la salvación de Dios. Usted está obligado a salvarse. Y lo número 5 es que hay una perseverancia de los santos. En otras palabras,
al que Dios llamó y predestinó para salvación, va a ser salvo y va a predominar en la salvación. No importa lo que el diablo haga o lo que esa persona quiera hacer. Usted, si Dios lo eligió para ser salvo, usted está salvo y ya. Eso está lleno de errores por donde quiera. Vamos a usar la Biblia. Vamos con el primero. ¿Por qué está equivocado Juan Calvino? Vamos con el primer punto de esos 5 puntos del calvinismo. Depravación total. La enseñanza de esos 5 puntos del calvinismo es que el hombre es totalmente incapaz de hacer nada para obtener la salvación. En otras palabras, los calvinistas afirman que el hombre no puede arrepentirse y que el hombre no puede creer en el evangelio, excepto aquellos que Dios ya predestinó para que lo hagan. Yo tengo un tío que se llama Timoteo, el mayor de mis tíos, que es calvinista. Él cree en la predestinación. Es más fácil discutir, analizar de la palabra de Dios con un adventista o un católico que con Timoteo, porque el calvinismo se le ha metido en el corazón. La enseñanza de Juan Calvino es que un hombre no puede creer hasta que nazca de nuevo. Entonces, ese nuevo nacimiento, según Juan Calvino, es llevado a cabo por Dios para elegir a ciertos individuos, no a todos. El hombre no tiene libre albedrío por el cual es capaz de venir a Cristo para la salvación. Déjenme hacerles un resumen. Según Juan Calvino, antes de que mi hermana naciera, no importa que Dios supiera que en el futuro ella se iba a cansar de su vida, de la vida desorganizada y pecaminosa que llevaba, y que iba a creer en la salvación ofrecida por Cristo, que iba a creer en el mensaje de redención. A Dios no le importó eso. Dios dijo: esa se va a sanar, se va a salvar, y esa niña se va a salvar, y mi hermano se va a salvar, y esos 3 que están ahí se va a salvar, y aquellos 2 que están al final se van a salvar. Todos los otros se van a perder. Y no hay nada que, como Dinora no estaba en el grupo, Dinora puede hacer para ser salva. Los calvinistas creen que Dios predestinó a un grupito para ser salvo y el resto se quedó afuera. Así que Maricruz y Alejandro, si Dios no lo predestinó a ustedes, lo siento mucho. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo saben los que fueron predestinados que fueron predestinados? No hay forma de saberlo. Según ellos, tampoco hay forma de saberlo. O sea, que mientras usted está en los pies de Cristo, caminando el camino que Dios le ofrece, usted nunca, ni en el momento de morir, usted sabe que usted es salvo. ¿Por qué? Porque caprichosamente, según ellos, Dios predestinó a Azarías para salvación. Y mi hermano que está al lado sentado, no hay nada que pueda hacer para ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para perdición. ¿Es esto lo que dice la Biblia? Vamos para la Biblia. No escuchen lo que diga Dowling como respuesta, lo que diga ningún apologeta, ni maestro, ni teólogo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Hechos 17:30. Entonces Juan Calvino: el hombre no tiene libre albedrío para venir a Cristo. Seguro. La Biblia dice en Hechos 17, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia en que no teníamos a Cristo, en que usted estaba perdido como mi hermana antes de venir a Cristo, ahora, ¿cuándo? Ahí no hay predestinación, ahí no hay de que Dios hizo eso por adelantado. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Quién es que se arrepiente? ¿Quién es que se arrepiente? El hombre. Dios ha proporcionado
los medios para el arrepentimiento, pero es el hombre quien se arrepiente. Y todo aquel que se arrepienta será salvo. ¿Qué dice Segunda de Pedro 3, versículo 30, versículo 9? El Señor, note que siempre hay dos partes. Dios hace una parte y el hombre hace otra. Según los calvinistas, no hay nada que el hombre pueda hacer para creer en el evangelio si Dios no lo predestinó. Si mi hermana Margarita, mi mamá, no está predestinada para salvación, no hay nada que Margarita pueda hacer para salvarse, dicen los calvinistas. Y es por eso que se creen tan importantes ellos, porque ellos dicen: es que yo soy electo y tú tal vez no. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros. ¿Para quién Dios es paciente? ¿Y qué está esperando Dios en nosotros? Oh, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, que todos decidan, que todos den los pasos hacia el arrepentimiento. Dios hizo su parte, ahora ¿a quién le toca hacer la suya? Eso lo dice la Biblia, amén. ¿Qué dice en Hechos 11, versículo 18? ¿De qué libro estamos citando? ¿Quién es que tiene la autoridad? La Biblia, no Juan Calvino, porque recuerden que el japonés, cuando lea la Biblia, nunca va a llegar a la conclusión que llegó Juan Calvino, sino a lo que claramente dice la Biblia, porque ese es el libro que cuando azotados por el legalismo y el sistema religioso y las mentiras del catolicismo, Martín Lutero leyó la Biblia y sus ojos fueron abiertos. Dijo: pero señores, pero la salvación está en la palabra solamente, en la Biblia solamente, en la escritura solamente, en escritura sola. No es lo que diga el Papa. Oh, pero mire, ya el Papa de hoy ya contradijo a todos los papas del pasado y dice que sigue siendo infalible, pero entonces lo de antes no eran infalibles, porque si de ahora, el de ahora es que tiene razón y no están de acuerdo todos, pero uno tiene que ser infalible, o el de ahora o el anterior. ¿Por qué? Porque son infalibles todos, son simples humanos. Dice Hechos 11, 18: entonces, oídas todas estas cosas, callaron los que estaban escuchando y glorificaron. ¿A quién? A Dios. ¿Quiénes glorificaron? No, ¿quiénes glorificaron? Los hombres. ¿Y qué decían los hombres? De manera que también los gentiles, a los gentiles Dios, decían los judíos: ¡wow! Pues si esto es así, el mensaje es como lo acaba de predicar, pues significa que Dios también le ha dado a los gentiles la capacidad de arrepentimiento para vida. ¿A quién le dio Dios la capacidad de arrepentirse? A los gentiles, a todos los hombres en todas partes. Entonces Dios, si le dio la capacidad a todos los hombres de arrepentirse, pero solamente sacó a unos cuantos que son los que se van a salvar, pero no le dio la oportunidad a todos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. ¿Cuánta gente están incluidas en el mundo? ¿Cuántas? Que dio a su Hijo para que algunos que crean no se pierdan, para que todo aquel que en su propio libre albedrío quiera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que porque quisieron le recibieron. ¿A cuántos? ¿Qué hicieron esos todos? Le recibieron. A los que
que creen en su nombre, a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy usted se imagina que Fray Deli ahora mismo adopte el calvinismo como modus operandi de su vida cristiana. Después de 20 años sirviéndole a Dios, tratando de hacer lo mejor posible, motivado por el Espíritu Santo, oyendo la palabra, creyendo lo que dice la Biblia, sostenido en la promesa de Dios. Al morirse tú le preguntes: Fray Deli, ¿y a quién tú le invertiste esos 30 años de tu vida? Dice: bueno, a Dios, pero vamos a ver ahora qué pasa cuando me muera, si yo soy uno de los electos o no. Porque Dios predestinó a algunos para salvación y al resto para perdición. Fray Deli, y entonces si tú eres uno de los que Dios predestinó para perdición, bueno, Dios es el que sabe. En otras palabras, una forma de definir el calvinismo es: ¿me quiere o no me quiere? Eso solamente lo sabe Dios. Esa es la forma en que ellos lo creen. ¿Cuántos saben que Dios ama a todo el mundo? Y que Dios dio a Jesús por todo el mundo, para que todo aquel que en su real gana, en ejercicio personal de su libre albedrío, de su decisión de decidir, aunque suene redundante, yo decido, Alejandro decide, usted decide, decirle que sí o decirle que no. Así que yo lo siento, amados hermanos calvinistas, ustedes están equivocados. Pero si solamente fueran esas 5 o 6 escrituras que dijeran consistentemente que aunque Dios proveyó el método, el hombre es quien lo escoge o lo rechaza. Pero no, mire lo que dice en Juan 5:24. De cierto os digo, cada vez que Jesús comenzaba una enseñanza con repetir, de verdad les digo, era una cosa importante y Jesús estaba haciendo énfasis doble para que no se dejaran engañar en esa área. Jesús le dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, ese tiene vida eterna, ese no vendrá a condenación, ese ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? Ese. ¿Qué va a hacer ese? Creer. ¿Qué va a hacer ese? Oír. ¿Qué va a hacer ese? Decidir. Ese. No Dios. Ahora mismo termina este culto, yo me monto en mi vehículo, voy, compro droga, me la inyecto, me acuesto con una prostituta, tomo una pistola, la cargo y me doy un tiro en la cabeza. Y yo decidí hacer todo eso. Y si me muero en esa situación, me pierdo, porque yo lo decidí. ¿Cuántos saben que yo puedo hacer eso? Ahora mismo yo puedo hacer eso. Ahora mismo yo puedo hacer eso, pero ¿qué yo decido hacer? Quedarme con ustedes, amarlos, saludarlos, irme a mi casa, comerme mi arrocito con mi Paco Fish, acostarme temprano, levantarme por la mañana, orar y a trabajar, se ha dicho, para la gloria de Dios. Eso yo decido. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Todo, ahí no hay exclusión, eso es all inclusive, eso es incluyendo a todo el mundo. Todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que cree en el Hijo, tendrá vida eterna. Y a todo aquel que ve al Hijo y crea, yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿y si yo fui preelegido para perdición? Eso no es lo que dice la Biblia. Ahí dice que si usted oye y cree, usted será salvo, sea usted morenito, sea usted chino, sea usted americano, sea usted
indígena sea usted, rico, pobre, medio bruto, inteligente, sea usted alto, buen mozo, así como el pastor. No importa, Dios le ama. Y si usted quiere, oye lo que dice el Hijo y cree en Él, un día Cristo lo resucitará. Un día Cristo lo resucitará. ¿Qué dice en Juan 12:36? Mientras, entre tanto que ustedes tienen la luz, hermanos, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Y esto lo dijo Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Quiénes son los que creen en la luz? Nosotros. Los mexicanos, los chinos, la gente de Corea del Norte, de Burma, de Nigeria, los dominicanos, todo el mundo puede creer. Mire qué lindo este es el favorito de todos los míos, los que tengo aquí. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que ustedes, creyendo, tengan vida eterna en su nombre. ¿Cuántas personas ustedes creen que están incluidas en esa afirmación? ¿Usted cree que si Hitler, que mató a 6 millones de judíos, a 2 o 3 millones de gitanos, polacos, negros, gente que él pensaba que era basura, hubiese sido atrapado vivo, lo mete en una cárcel, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús? ¿Cuántos saben que Hitler hubiera sido salvo? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Trujillo hubiera sido salvo? ¿Cuántos saben que todo el mundo, no importa la cantidad de pecado, puede ser salvo? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Eso es a Biblia limpia, a Biblia limpia. Sí, porque si yo me pongo a dar razonamientos yo, es Dowling contra Calvino, voy a perder esa, porque Calvino era una estrella. Pero es la Biblia contra Calvino. Entonces Dowling va a ser un medio de extraer la palabra de Dios para decirle: Calvino, ¿y entonces qué tú vas a hacer con esto? Ellos dijeron, los discípulos le dijeron al carcelero, y no te asustes, cree en el Señor Jesucristo. Y si crees, ¿quién era que iba a creer? El hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si ellos creen también, ¿me entiendes? A eso es lo que se refiere ahí. O sea, cree tú, y si ellos creen también como tú has creído, ellos también serán salvos. Juan 7, versículo 17. Aquel que le dé la gana, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. ¿Quién? El que quiera. ¿Quién? El que, haciendo uso de su inteligencia, de su intelecto, de su memoria, de su sabiduría, de su experiencia, de su mente, de su libre albedrío, quiera hacer la voluntad de Dios. Ese es el que quiera. ¿Qué dice en Juan 5, versículo 40? Hay algunos de ustedes que no quieren. Algunos quieren,
Dios quiere que todos. Pero hay algunos que no quieren. Entonces los que no quieren, dice, y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que al venir a mí, ustedes queriendo, tengan vida. No quieren, no hay vida. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿y de dónde sacó Calvino? De que el hombre no tiene la capacidad de tomar la decisión de creer en Cristo. Mi casa está llena de libros de John MacArthur. En otras áreas John MacArthur es un gran maestro, de los mejores. Pero está equivocado, hermano, está equivocado. Dice en Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, noten en letra mayúscula, el Espíritu de Dios y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, digan, ven. Y el que tiene sed, pues que venga. Note que la decisión es el que tiene la necesidad, que tiene que tomarla. Hay un dicho que dice, si la vaca no ve el agua, pues trae el agua a la vaca. Sí, porque es así. Si la vaca está amarrada, ella puede tener la decisión de ir, pero si está amarrada, tú tienes que traerle el agua, porque si no se va a morir de sed. Nosotros estábamos amarrados en un palo, íbamos todos rumbo a la perdición. Dios envió a su Hijo unigénito para llevarnos el agua, que es vida eterna. Y Él dijo, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Vamos a hacerle un aplauso al Cristo de la gloria. El que oye diga, pues ven. Y el que tiene sed, pues que venga. Y el que quiere, pues que tome agua de vida, que está gratuita, disponible para todos. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo, los que no han venido, no la conoció. Y no han conocido a Dios por eso, porque no tienen esa sabiduría. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué una gente se llama creyente? Porque él ha creído. Entonces el que creyó, Dios lo salvó. Dios salvó al que tocó porque tenía necesidad de que le abrieran. Dios le dio agua al que tenía sed y vino y dijo, aquí estoy, tengo sed. A todo el que confesó con su boca que es un pecador, Dios le dijo, pues te perdono, estás salvado. A todo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por lo que parece una locura, el evangelio. Vamos rápidamente, antes de concluir, a ver el ejemplo de los dos presos, los dos delincuentes que murieron al lado de Jesús. Dice que a Jesús lo colocaron en una cruz y a la derecha colocaron a un delincuente y a la izquierda a otro. ¿Cuántos saben que los dos estaban perdidos en Cristo? Pero hay uno de los dos que, en vez de admitir que ese hombre no era un delincuente como ellos dos, que por ser inocente no merecía estar ahí como ellos dos, que sí lo merecían, hay uno que se llenó de rencor y dijo, pero ven acá, hoy tú no di que era un mayimbe, un come gente, un poderoso, un puede todo. Vamos, bájanos de aquí, bájate. Tú no eres el rey de los judíos. Tú, haz algo. El otro, en ese momento, decidió no responder igual, que podía. Dijo, mi hermano, cállese, compadre, cállese. Usted no ve que este hombre es justo, que este hombre no ha hecho nada para merecer estar aquí. Jesús lo miró y porque creyó que Jesús era justo, Jesús en ese momento le dijo, a ti te digo que esta misma tarde, esta misma noche, ahorita vas a estar conmigo en el paraíso. Porque él decidió, Dios entonces decidió ponerle la mano la salvación. ¿Quién decide? Nosotros.
porque a Dios le plació poner a la disposición la salvación a través de su Hijo. Cierren sus ojos. Padre Santo, Señor, si alguna serie de sermones yo quiero que sea recibida hasta por aquellos que no estén de acuerdo, con humildad, es esta, Señor, porque esta vez estamos contra nuestros propios hermanos, no porque ellos están perdidos, no, Señor, porque lo que salva es creer en Cristo Jesús. Eso es lo que salva, no lo que hagamos después de que creamos, aunque las obras se necesitan para dar evidencia de que has creído, como has dicho que has creído. Yo quiero que mis hermanos calvinistas miren la palabra y no se concentren en 7 u 8 escrituras que más tarde yo la voy a analizar, tomadas fuera de contexto, mostrando una cara de Dios que no es consistente con esta. Dios no se contradice, la Biblia no se contradice, Señor, porque a nuestros hermanos calvinistas los amamos y los respetamos. Y esto lo estamos diciendo no para dividir la luz de las tinieblas, porque ellos no son tinieblas, sino para traer un poco más de luz a aquellos que ya están en la luz, pero no en toda la luz en que podrían estar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos en tu templo. Pero ¿cómo nos podemos ir de aquí sin darle la oportunidad al que quiera? Al que quiera que tome la decisión de creer. Si usted está aquí y esta mañana dice, pues yo soy de los que creen, y como Dios no tiene acepción de persona, Dios a mí me salvará, yo lo acepto. Si usted está aquí, yo quiero que usted ore conmigo esta mañana. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vendrá a su corazón y Dios va a hacer una transformación en su vida, y todas esas basuras del pasado quedarán borradas, y Dios a usted lo hará una vida nueva en Cristo Jesús. Si ese es usted, vamos todos pónganse de pie y vamos a orar esta oración en fe. Y usted que me está mirando por esos medios electrónicos, ore conmigo. Todo el mundo diga: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, y por haberlo hecho estoy dividido de mi Creador. Pero yo confieso que Jesús ha venido para reunirme con mi Creador, para perdonar todos mis pecados. Yo confieso que Él tomó mi lugar para que yo no tenga que morir. Diga con fuerza: Padre Santo, yo recibo tu salvación. No porque yo soy nadie, sino porque tú lo eres todo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás se ha borrado. A partir de hoy, yo soy una nueva criatura. Todos mis errores viejos han quedado en el olvido. He aquí, yo soy nuevecito. Padre Santo, gracias por Jesús y por mi salvación. En el nombre de Jesús, y todos los que amamos a Dios decimos amén. ¿Qué creen si le hacemos un aplauso como solamente Jehová lo merece?